Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta. No olviden dejar su like, suscribirse, dejar sus comentarios en los videos de repetición, visitar los shorts, los videos shorts en YouTube de este canal YouTube, de esta Opinión en Serio. Y todos los que quieran apoyarme para continuar esta Opinión en Serio, allí en la descripción de cada video vienen las opciones. Bueno amigos, vamos a hablar de volada, vámonos de volada con los temas porque... Pues le preguntaron al presidente López Obrador precisamente sobre lo que tiene que ver con la promoción a Claudia Sheinbaum y los espectaculares y todo este asunto que bueno, que esto que dijeron los diputados, ¿no? Bueno, un grupo de diputados de Morena, que ellos fueron los que financiaron y todo esto de lo que hablábamos ayer. Y miren, llamó la atención como siempre la respuesta del presidente López Obrador al respecto, porque, bueno, fíjense bien, al ser cuestionado sobre posibles actos anticipados de campaña, el presidente López Obrador evitó pronunciarse y dijo que todos los aspirantes de su partido Morena son de primera. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo no puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno. Para mí, no, dice, yo puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno. Para mí, todos los aspirantes de nuestro movimiento son de primera, reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional, no solo son los mejores servidores públicos de México, sino del mundo, para que dimensionemos lo que tenemos, así dice López Obrador. No me meto en eso. Lo único que puedo decir es que tenemos un pueblo muy politizado. Eso fue lo que respondió cuando le preguntaron sobre el tema. Esto me llamó mucho la atención. No me meto en eso. No me meto en eso. No, no se mete en eso cuando se trata de los suyos. Porque cuando se trata de otros, entonces sí se mete. Si no recordemos, así nomás para que nos quede claro, porque les he dicho que para mentir viene que tener buena memoria, ¿no? Sí, ayer se los comentaba. Y el mismo presidente López Obrador ha dicho que no hay que apostarle a la desmemoria. Vean esto, amigos. Esto fue lo que escribió el presidente. Ahorita que ahora está. El 12 de abril del 2012, convoco a integrantes de redes sociales y partidarios de la democracia a aportar datos sobre espectaculares y publicidad de Enrique Peña Nieto. Entonces sí se mete cuando son otros. Cuando son los suyos, no me meto en eso. Ahí sí no hay que meterse, ¿verdad? Pero cuando son los otros, entonces sí hay que meterse, ¿no? Ay, nomás para que vean, digo, porque pues una de las cosas que dice el presidente López Obrador es o que se supone que él no quiere es la hipocresía, está en contra de la hipocresía, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando se trata de los míos, y no nomás es en este tema, eso ya lo sabemos. Hay que señalar la corrupción de los otros y hay que callarse la corrupción de los de ahora, de los suyos, del ejército, de la marina, de quien sea, porque ahora es su gobierno, ahora sí hay que callarlo, no hay que meterse, hay que estar sobre los otros. Y lo mismo hacían desde antes, no nos metemos en eso, pero a la mera hora de los balazos, pues ahí está, sí se meten, ¿no? Bueno, ok amigos, otro tema que quiero comentarles es ayer presenté un video, bueno, en el programa presenté un video, ¿sí? Que encontré en las redes sociales, en Twitter, que da cuenta de lo que decía Hugo Chávez y lo mismo dice López Obrador en esencia, ¿no? Dice lo mismo López Obrador de lo que decía Hugo Chávez en Venezuela, las mismas cuestiones, lo mismo. El amor con amor se paga, también lo decía en su momento como presidente Hugo Chávez. Sí, por ejemplo, el amor con amor se paga, el referéndum revocatorio, y aquí era la revocación de mandato, o sea, cosas, cosas y dichos de Hugo Chávez que son iguales a los de Manuel López Obrador. O bueno, no iguales, parecidos si ustedes quieren, pero o sea, hay altas coincidencias, así como tipo tesis de Yasmín Esquivel, ¿no? Así más o menos. Que todavía no se ha informado qué pasó con ese llamado que hizo la FES ayer, pero bueno, eso luego se verá. El asunto aquí es que ese video realmente en qué afecta a la comunidad en un momento dado, o sea, porque yo trato de ser muy cuidadoso en términos, pues, de no faltar al respeto, de no usar groserías, no me gusta, amén de que luego se ponen
roñosos los de las redes sociales, nunca me ha gustado. Siempre he pensado que para mí es muy bajo, ¿no? El querer llamar la atención y hacer rating, insultando, inventando madres y haciendo ese tipo de cosas que suelen hacer muchos de los chayutubers, que por cierto eso es lo que les ha dado pues mucha fama, o por lo menos la creencia de que son valientes y cosas así, ¿no? No me gusta a mí nada de eso, sí, no me gusta. Entonces me llamó mucho la atención que de los shorts que les digo que hago del programa, ¿sí? Es de la opinión que considero más importante. Hice un short que abarcó precisamente parte de ese video que están circulando en Twitter, que da cuenta de las similitudes en los dichos de López Obrador y de Hugo Chávez. Me llamó con esto mucho la atención porque cuando ese video está ahí, lo pueden ver en los shorts de YouTube, pero también los estoy subiendo a una cuenta que abrí de TikTok. Sí. Entonces me llamó mucho la atención, y aquí se los voy a presentar. Precisamente este que está aquí en medio, que dice incumplimiento de las normas de la comunidad, me fue eliminado por TikTok. Sí, me fue eliminado ese video. Y están un montón de videos que he venido subiendo en TikTok y solamente hubo otro en el que sí hubo unas imágenes de una cuestión de violencia. ¿Sí? Que bueno, sí entiendo que por las normas de las comunidades de redes sociales que están empezando, que han venido ya adoptando recientemente, estoy de acuerdo que ese video, bueno, sí, en un momento dado se eliminara. Por eso de ese video ni les digo nada. Pero de este video que me eliminaron, que les digo, es el short que hice presentando parte del video de las similitudes de lo que dijo Hugo Chávez y de lo que dijo López Obrador. Qué interesante. Me llama mucho la atención porque es obvio que los únicos que pudieron haber sido aludidos por algo así, por ese comparativo que es muy real, pues tuvieron que haber sido gente de la 4T. Y donde que siempre se la pasan, y desde hace tiempo, se la han pasado entrando, dejando comentarios, que mi programa no sirve, que quién sabe qué, que a mí nadie me hace caso, que quién sabe cuántas cosas, que eres un chayotero, que a ti te pagan, o sea, atacar mi canal, ¿sí? Pero uno de los argumentos que más usan es eso, que es un canal que no tiene nada, que no tiene contenido, no sirve. Entonces, si no tiene nada, si no tiene contenido, si es algo que no vale ni la pena, ¿por qué entonces entran a atacarlo? ¿Por qué entonces alguien se pudo haber ofendido por un comparativo real entre lo que decía Hugo Chávez y decía y dice López Obrador ahora al pueblo bueno? O sea, pues si es tan insignificante esta opinión en serio, ¿por qué hay a quien les arde la opinión en serio que da su servidor? Y dicho sea de paso, nada más quiero aclarar, y ahí está el reto, porque tanto se ponen que a uno le pagan, pues nomás demuéstrenme que alguien paga, demuestren en las redes sociales, no me lo demuestren a mí, demuestren en las redes sociales que de veras alguien me paga por hacer este programa. Y yo dejo de hacerlo, de veras, dejo de hacer este programa, cancelo este programa, ya no uso ni YouTube, ya no hago nada de esto, nada de esta labor por romper el cerco informativo que empecé desde 2007. Nada de eso vuelvo a hacer. Nomás demuéstrenlo, en vez de estar nomás hablando y atacando este canal. Yo no entiendo, o sea, de veras no los entiendo. Dicen que esta opinión en serio es poca cosa, que no vale ni la pena, y sin embargo, a alguien le molestó un video en el que no hay ninguna grosería, no hay ninguna agresión, no hay nada. Y lo que sí hay es lo que vimos ayer, por ejemplo, en la entrevista que le hicieron a Patricia Armendáriz. O sea, luego se dan porque los están agrediendo. ¿Quién está agrediendo? O sea, ¿quién está agrediendo? O sea, lo digo en buen plan y con todo respeto. Miren, tiene poco que abrí ese canal, de hecho sigue ahorita con pocos seguidores, tiene que 147. Pero fíjense, en estos videos son los 3 que subí del programa de ayer, los 3 shorts que hice. Y en ese que les digo iba ese comparativo. Yo no sé por qué entonces arde tanto o molesta a alguien tanto. Sí. Esta opinión en serio. La verdad no lo sé. En serio, es de llamar la atención. Bueno, amigos, otro tema que está, pues digamos, que vale la pena señalar, ¿no? Vale la pena señalar.
porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente invitó a Joe Biden a que cuando venga a México en enero, aterrice en el aeropuerto de Santa Lucía, sino que además me llama la atención el argumento que da López Obrador para eso, porque insistió una vez más en ese tema, insistió una vez más en ese pedido a Joe Biden de que cuando venga aterrice en el aeropuerto de Santa Lucía. Pero ¿por qué me llama la atención? Por esto, miren. El presidente López Obrador insistió en la petición pública a su homólogo estadounidense Joe Biden que aterrice en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el próximo 9 de enero bajo el argumento de que no se sume a la campaña de la oposición en contra de esta obra insignia de su administración. Que no se sume a la campaña de la oposición. Fíjense, eso es solo lo que se les está informando al gobierno de Estados Unidos, que no se presten a esta oposición ramplona y conservadora que se vale de todo. Pero eso no lo van a resolver los de la secreta, así dijo. Eso lo van a resolver los de la secreta, así dijo el primer mandatario durante su conferencia matutina de este jueves desde Palacio Nacional. Esto al explicar que se está viendo lo de la llegada del presidente Biden, lo está viendo el servicio secreto de Estados Unidos, lo que era antes el Estado Mayor. Entonces, nosotros estamos planteándoles que lo mejor es que el avión aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles. Ayer les explicaba yo que no es un asunto logístico, sino político. Así advirtió que en caso de que se rechace la petición, fíjense lo que está diciendo, en caso de que se rechace esta petición, el sector opositor a su gobierno, o sea, el de López Obrador, se encargarían de decir que es tan inseguro, que está tan mal hecho y tan distante el aeropuerto Felipe Ángeles que ni el presidente Biden quiso llegar a ese aeropuerto o sus agentes de seguridad no lo recomendaron, aun cuando ya el primer ministro Tadeo aceptó. Muy bien, señor López Obrador. Aquí el detalle es que, entre otras cosas, vale la pena responderse una pregunta. ¿Por qué usted no ha usado el aeropuerto de Santa Lucía? Varios vuelos que en sus giras ha realizado tienen salidas en el aeropuerto de Santa Lucía y usted no lo ha usado. No lo ha usado. Cuando le preguntaron al presidente López Obrador que por qué no lo había usado, vean lo que el presidente contestó. Nada más déjenme buscarlo, ahorita se los pongo. ¿Sí? Fíjense, aquí está lo que el presidente López Obrador en una de sus conferencias respondió cuando le preguntaron por qué él no ha usado el aeropuerto de Santa Lucía. Miren, esto fue lo que dijo. No, todavía, pero ya, cuando se pueda. O sea, es que no voy a hacer un show. O sea, no hay necesidad, todo a su tiempo. Sí, dicen bueno, pero no se usa. Sí hay vuelos y cada vez va a haber más vuelos. Eso dijo López Obrador cuando le preguntaron que por qué él no usa el aeropuerto de Santa Lucía. Es interesante la respuesta que dio aquella vez López Obrador, ¿sí? No voy a hacer un show. Entonces lo que quiere es que Joe Biden sea el que haga el show. Es lo que él quiere, que Joe Biden haga el show. Pero mire, con todo respeto, señor presidente, no se trata de que venga Joe Biden y de que venga Tadeu, o ya han venido presidentes de América Latina y han utilizado el aeropuerto de Santa Lucía, pero lo de menos quién lo use, porque los problemas que tiene el aeropuerto de Santa Lucía van más allá de que los ocupen o no, ¿sí? Va más allá de que lo utilice un mandatario o no lo utilice. ¿Por qué digo esto? Miren, porque por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no aprobó una revisión de seguridad por parte de la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos, por lo que mantendrá su categoría 2 y no está autorizado a realizar vuelos a la Unión Americana. Fíjense, esta nota salió, aquí está la fecha, el 23 de junio de este año. Sin embargo, esto de esa revisión sigue sin resolverse y se pretende, o al menos se espera, de acuerdo a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, se espera resolver en abril del 2023, no en enero. Fíjense, aquí está México recuperará categoría de aviación por muy tarde, así entre comillas, en abril del 2023.
Jorge Nuño Lara explicó que tienen contemplado en diciembre terminar el plan de acción correctiva. Sí, el que se tuvo que hacer porque no había aprobado. Fíjense, Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, informó que México podría recuperar la categoría 1 de aviación por muy tarde en abril del 2023. En entrevista con Pedro Gamboa para Milenio Televisión, el funcionario explicó que tienen contemplado en diciembre de 2022 terminar el plan de acción correctiva para presentarlo a funcionarios de la Administración Federal de Estados Unidos, de Aviación de los Estados Unidos, FAA, por sus siglas en inglés. Sí. Fíjese, todavía no se resuelve que recupere esa categoría. Todavía no se resuelve eso. Sí. Que la aviación mexicana recupere esa categoría que hace poco, bueno, tiene unos años, se le degradó a México. Entonces yo no entiendo, todavía no está esa categoría. Cuando se hizo la revisión, resulta ser que no aprobó, ¿sí? O sea, no aprobó la revisión de seguridad por parte de la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos. Y quieren que el presidente de Estados Unidos aterrice en ese aeropuerto cuando no aprobó la revisión de la Federación, de la Administración, de la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos. O sea, lo digo en buen plan para que no extrañe la decisión, en caso de que así lo tomara Joe Biden, de no aterrizar cuando venga a México en el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador ya le está cargando el problema, ¿sí? El show que no quiso dar, o que él dijo que no quiere dar, quiere que lo haga Biden. Y además, si no lo hace, vean lo que dice López Obrador. Así advirtió que en caso de que se rechace esta petición, el sector opositor a su gobierno se encargarían de decir que es tan inseguro y está tan mal hecho y tan distante del aeropuerto Felipe Ángeles que ni el presidente Biden quiso llegar a ese aeropuerto o sus agentes de seguridad no lo recomendaron, aun cuando ya el primer ministro Trudeau aceptó llegar. Así. O sea que con que si Joe Biden decide aterrizar, ya con eso se van a arreglar los problemas de la falta de certificación, la categoría que no ha recuperado México desde que lo degradaron. ¿Se va a recuperar nada más porque Biden aterrice ahí? ¿Por qué el presidente López Obrador le tiene que echar a espaldas de Joe Biden los problemas que su gobierno tenga políticos con la oposición? No, que la oposición está moralmente derrotada, ya no son nada, pero miren cómo le preocupa a López Obrador. Fíjense cómo le preocupa a López Obrador que la oposición tenga razón en lo que señala de él y de su gobierno. La preocupación es de que si no aterriza Biden ahí, la oposición de ahí se va a agarrar. Señor Biden, no se preste usted. Que no se preste usted a hacerles el juego a los opositores. Fíjense, eso es lo que se le está informando al gobierno de Estados Unidos, que no se presten a esta oposición ramplona y conservadora. Qué bárbaro, de veras, o sea, en serio, en vez de como dicen por ahí, ¿no? En vez de taparle la boca a la oposición. Con hechos, no con shows. Sí. Con una realidad palpable para todos los mexicanos, no con encuestas o con otros datos, como dice López Obrador, sino de veras hechos palpables. Que la gente sienta que de veras está teniendo bienestar. Sí. Porque de eso es de lo que se trata. O sea, porque ahí es donde vale la pena hacer los señalamientos. Plantean ellos, igual que como hacían los propios opositores ahora de López Obrador, los beneficios que son a minorías los pintan como si fueran los beneficios a todos. Y eso no es así. Es como el caso, por decir algo, ahí no, para mencionar. Es como el caso del aumento al puro salario mínimo. Solamente los que ganan un salario mínimo están gozando de esos aumentos.
Pero ¿qué pasa? Que son el sector minoritario de toda la clase trabajadora del país. Pero lo pintan como el beneficio, porque antes no se subían salarios, ahora se suben salarios como nunca. Pues sí, pero nada más es un sector minoritario. Y quieren que los mexicanos se celebren como si de veras se estuviera recuperando el salario de todos los mexicanos, cuando no es así. Igual están haciendo con lo de las vacaciones estas de 12 días, que sí, a final de cuentas se aprobó que sí fueran los 12 días. Muy bien, qué padre. Pero es para un sector minoritario de los trabajadores también. ¿Por qué? Porque solamente es aplicable a los que tienen planta. Sí. Fíjense, en un país en el que más de la mitad del empleo que se genera, lo genera la informalidad. Así. Y dentro de todo el resto están los empleos de planta, que por cierto cada vez son menos. Están los empleos de planta, están los eventuales, están los que se contratan por outsourcing, están los que se contratan por ¿cómo se llama? Por obra nada más. El grueso de la clase trabajadora no está sintiendo esos beneficios de esos aumentos que tanto aplauden al salario mínimo, hechos con una patraña del priismo. Hechos con una patraña del priismo, que es el mentado monto independiente de recuperación que se inyecta al puro salario mínimo. Y mientras, todo sigue igual de paupérrimo. ¿Así? Es una realidad que tan solo este año, con la inflación y todo, el poder adquisitivo con todo y aumentos y programas sociales que tanto presumen, se ha venido abajo en las familias mexicanas. Esa es una realidad que las familias mexicanas, basta con que consulten su bolsillo para que les quede bien claro. El pequeño comercio es el que está sufriendo las de Caín, para que quede claro. Así que quieren siempre pintar. Esa es la estrategia. La misma que usaban antes. Antes, cuando hablaban de combatir a la pobreza, era con programas únicamente para la pobreza extrema. O sea, al sector minoritario de todo el país. Así igual hacían en el pasado. Y anunciaban los programas como ya, hoy miren cómo sí estamos atendiendo a todos. No es cierto. No es cierto, ya chole con eso. Ya basta con eso. Entonces, a fuerzas hay que agarrar y pintar el asunto de que si Joe Biden aterrizara en el aeropuerto de Santa Lucía, entonces quiere decir que el aeropuerto es la maravilla que pintaron. No, no es eso tampoco, no es eso. Así de fácil. El 9 de enero es cuando viene Joe Biden. Pero falta ver si aprueba las revisiones de la Federación, de la Administración de Aviación de Estados Unidos, el aeropuerto de Santa Lucía y todo el espacio, y si recupera el país la categoría 1 que tenía, en materia también, por supuesto, de seguridad. No, señor López Obrador, no quiere. Fíjense, él solito demuestra las verdaderas intenciones. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué le preocupa tanto a López Obrador lo que digan? Si él dice que son mentiras, ¿no? Si él dice que son calumnias, ¿no? Si él dice que no hay que creerles porque son pura fake news, ¿no? Entonces, ¿por qué le preocupa tanto lo que piense la oposición? Lo que diga la oposición. Porque bueno, yo no voy a negar que hay ataques y todo eso, pero como lo he dicho aquí varias veces en el programa, el problema no es que la oposición esté buscando con qué atacar al gobierno de Obrador. El problema es que encuentra con qué. Ese es el verdadero problema, señor López Obrador. Y no toda esa andanada de victimización diaria que usted se avienta en sus conferencias mañaneras. Dicho con todo respeto. Bueno, y hablando de ese tema que les decía, de lo que tanto están presumiendo ahorita es porque resulta ser que en noviembre disminuyó pues el desempleo en noviembre
y se encontró en un nivel, el desempleo histórico. No, pues eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien, pero hay que ver bien cómo está el asunto, porque esto, miren, vamos a leerlo y ahorita lo comento. Y sobre la marcha lo voy a comentar. Miren, fíjense bien. El mercado laboral se encuentra en uno de sus mejores momentos y muestra signos de resiliencia, ya que en noviembre la tasa de desocupación bajó a mínimos históricos, al mismo tiempo que se incorporaron 440,000 personas a alguna actividad productiva. Este punto es interesante entenderlo, porque si no, nos manipulan, pero bonito. Y sabemos que en eso son expertos todo el clan manipulador de la 4T. Y López Obrador también. Una cosa es que la gente se incorpore a una actividad productiva y otra cosa es que se dé la creación de un empleo formal. O sea, son cosas diferentes. ¿Sí? Incorporarse a una actividad productiva puede ser producto de que una persona que estaba buscando empleo lo encontró, como también puede ser que la persona pues se puso a trabajar por su cuenta porque no encontró empleo, porque no se generan empleos y empezó a trabajar por su cuenta. O que alguien lo llamó, mira, ya que no tienes trabajo, pues ven y ayúdame aquí en mi tienda. Ya se incorpora a una actividad productiva, pero eso no quiere decir que se estén generando empleos. Aguas con eso. Sí, porque si no, no lo maquillan como se les pega en gana. ¿Sí? Fíjense. Ya ven que, por ejemplo, está el asunto de que les decía lo mismo de las vacaciones dignas. Y así lo están poniendo los anuncios. En beneficio de las y los trabajadores de México, de las y los trabajadores, es en beneficio de un sector minoritario que es el que goza de tener un empleo formal de planta. Y esos actualmente son la minoría de la población, de la clase trabajadora, la minoría. Pero fíjense, así es como ellos van arreglando las cosas. Fíjense, la tasa de ocupación de desocupación en el penúltimo mes del año se situó en 3% según cifras estacionalizadas, su nivel más bajo desde el 2005. Este dato es muy importante y tampoco lo van a puntualizar. Desde el 2005. Quiere decir que también en el 2005 hubo un nivel de desempleo muy bajo. Muy bajo. Y era el gobierno de Vicente Fox, si mal no recuerdo, sí, de Vicente Fox. Bueno. Vámonos de volada para no alargar el programa, de volada a la parte que no mencionan cuando quieren celebrar este tipo de cosas, López Obrador. López Obrador y todo su clan manipulador. Miren, fíjense lo que dice. Otros datos del mercado laboral revelan que en noviembre estaban 32.47 millones de mexicanos en la informalidad, desde los 32.35 millones del mes inmediato anterior, así dice. En tanto, la tasa de ocupación informal aumentó a 28.1% en el penúltimo mes del año respecto al 27.9% de octubre. O sea, el sector informal, la creación de empleos del sector informal aumentó. Luego fíjense. Con la incorporación de más personas a la formalidad, la tasa de informalidad laboral descendió ligeramente de 55.3% en octubre a 55.2% en noviembre. Dato importante que aquí hay que tener en cuenta de estos datos duros. ¿Cuál es? 55, actual, vamos a poner el de ahorita, 55.3. No, descendió ligeramente de 55.3 a 55.2. Vamos a dejar el de 55.2. Es más, les regalo el punto 2. 55. 55%. O sea, sigue estando más que probado. Sigue estando más que probado que la mayoría del empleo lo genera la informalidad. 55.2 es la informalidad. Es lo que es la tasa de empleos de la formalidad, pues, ¿sí? Fíjense, así con la incorporación de más personas a la formalidad, la tasa de informalidad, esa es la tasa, descendió ligeramente de 55.3 a 55.2, pero sigue estando en 55.2. Sigue siendo mayor.
Fíjense, esto es muy importante ese dato. Sigue siendo mayor la generación de empleos en la informalidad. ¿Por qué es importante tener muy presente ese dato? Porque los trabajadores que están en la informalidad no van a gozar de ese año de vacaciones dignas que están presumiendo. No gozan del aumento, aunque ganaran el mínimo, no gozan de los aumentos que se le han venido haciendo a los que ganan un salario mínimo. Por eso es importante tener el dato, porque la mayoría del empleo generado en el país, de los trabajadores del país, no van a ser beneficiados ni de los aumentos rimbombantes al salario mínimo, ni de las vacaciones dignas que aprobaron y que ya están presumiendo. Pero fíjense, por el lado de la población subocupada, es decir, las personas que a pesar de estar ocupadas tienen la necesidad, fíjense, tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo, se redujo a 7.6%, su nivel más bajo desde enero de 2020. Hasta noviembre había 4.47 millones de trabajadores buscando otra fuente de ingresos, desde 4.36 millones de octubre. ¿Se fijan? Aumentó, fíjense, hasta noviembre había 4.47 millones de trabajadores buscando otra fuente de ingresos. ¿Por qué buscan otra fuente de ingresos? Porque no les alcanza la que tienen, nada más por eso. Y fíjense cómo eso aumentó. Eso aumentó, fíjense, desde 4.36 millones en octubre a 4.47 millones en noviembre. Esa es otra de las letras chiquitas y de lo que López Obrador sí se va a callar en mañaneras, estos datos duros que les estoy leyendo. El principal, predominan bajos salarios. Así, no que la idea de la 4T que es que se generen empleos dignos. Miren cuánta dignidad. Vean. Iracema Dagnini, analista de la UNAM, destacó que la creación de empleo siempre será una buena noticia, pues permite que la economía se dinamice por la parte de la demanda y el consumo. Sin embargo, planteó que la mayoría de los puestos creados se concentró con ingresos de 1 hasta 2 salarios mínimos, o sea, de miseria. Ha sido el común denominador en la generación de empleo, los ingresos de 1 o 2 salarios mínimos. Esto ya no es tan positivo a la hora de hacer el análisis. Pues ¿por qué creen que López Obrador no menciona estos datos en la mañanera? Porque le quita lo positivo que le quieren echar para manipular. Fíjense, esto ya no es tan positivo a la hora de hacer el análisis y significa que no hay capacidad de ofrecer salarios más altos. De la incorporación de 444,000 personas a alguna actividad productiva, 183,000 se integró percibiendo más de 1 y hasta 2 salarios mínimos. Fíjense, 183,000 de los 444,000, ¿sí? Que se traduce a 10,372 pesos mensuales aproximadamente. En los puestos que se percibe hasta un salario mínimo, o sea, los más abajito, es decir, 5,186 pesos al mes, se reportó un aumento de 110,898 trabajadores. Al concentrarse la creación de empleo con salarios bajos, las personas buscan una fuente más de ingresos, donde la tasa de subocupación se ubicó en 7,62%, y aunque significó su nivel más bajo desde enero de 2020, mostró un repunte mensual de 102,892 personas a un total de 4.47 millones de trabajadores. Un dato negativo fue que se observó un aumento en la subocupación laboral, es decir, aquellas personas que tienen la necesidad y disponibilidad para ofrecer horas de trabajo adicionales a las que su empleo actual les exige, indicaron analistas de Banco Base. Esas son de las cosas que sí no van a decir. Y si bien están celebrando, fíjense, ¡ay, inversión histórica, inversión extranjera histórica! Pues eso siempre ha habido, inversión extranjera que llega, pero el principal atractivo sigue siendo ¿qué? Los paupérrimos sueldos que se le paga a la clase trabajadora. Por eso es por lo que sí están interesados en México. Claro, también por otras razones, ¿no? También por otras razones. Porque todo este problema que ha habido de COVID y las afectaciones que ha habido en diversos lados, pues también está haciendo que haya países como México
que pueden suplir lo que otros países daban en su comercio a potencias, por ejemplo, extranjeras. Y ahí es donde puede haber ese beneficio, perfecto. Pero, por Dios, o sea, no le juguemos al vivo. O sea, más bien que no le quieran jugar al vivo ellos. El principal atractivo de este país sigue siendo la mano de obra barata. Eso sigue siendo. Por eso no le mueven. ¿Sí? Por eso no le mueven a que toda la clase trabajadora gane bien. Por eso no le mueven a eso. Por eso mejor hacer el show aprovechando la patraña del priismo del monto independiente de recuperación al puro salario mínimo y decir que el beneficio es para todos. ¿Eh? Antes que de veras hacer lo necesario, reglamentar, por ejemplo, fíjense, reglamentar el artículo, la fracción sexta del artículo 123 para que el salario de los trabajadores alcance para lo que dicta esa fracción del artículo 123 constitucional. No, hay que reglamentar el 33, porque como están pidiendo, se viene pidiendo que se expulse al extranjerito manipulador de la 4T, Abraham Mendieta, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el artículo 33 constitucional. Ese hay que modificarlo, hay que reglamentarlo, ese sí. Pero el que indica para lo que debe alcanzar el salario mínimo, que no alcanza ni aún con las salsas que le han hecho y con esa patraña del priismo, del monto independiente de recuperación, a ese artículo no hay que reglamentarle nada, ¿verdad, señor López Obrador? Pues no, claro que no, porque así, fíjense, así dándole un poquito más de migajas al sector minoritario de la clase trabajadora. Sí, fíjense. Y echando show, como siempre, de planteamientos que millones le aplauden a López Obrador, como si de veras los beneficios fueran para todos. Seguimos manteniendo el país en las condiciones que los inversionistas quieren. Porque eso a mí me dirán lo que sea, pero los hombres de negocios, inversionistas, si por ellos fuera, les aseguro que si México hiciera una ley en la que la clase trabajadora no se le tenga que pagar, les aseguro que se multiplica la inversión. Así que no nos quieran ver la cara, por favor. No nos quieran ver la cara. Sí. Y por mucho que aumenten el salario mínimo, y por mucho de lo que ustedes quieran, la realidad sigue siendo la misma. El pueblo sigue pobre. La pobreza en México sigue aumentando. Y mientras los cuatitos potentados como Carlos Slim siguen ganando millones de pesos diarios como lo ganaban cuando estaba el PRI y el PAN. Así. ¿Por qué cree que López Obrador prefiere hablar de que gana Loret de Mola 3 millones de pesos al mes, pero no dice nada de los 247 diarios de los 247 millones de pesos diarios que gana Carlos Slim? Ahí sí no dice nada, Obrador. Ahí sí no habla de que, como dice Juárez, hay que vivir en la justa medianía. Ahí sí no, ¿verdad? Porque todo es, amigos, con todo el dolor de mi corazón, es tomada de pelo. En fin, por si no lo... Pego diciendo esto toda la semana. Por si no los ve, si no nos vemos hasta la próxima semana. Les mando a todos felicidades, mis mejores deseos para el año 2023, ¿sí? Mi principal deseo es que de veras se haga realidad lo que dice el presidente López Obrador. Así, un pueblo consciente, un pueblo que no se deje manipular. Porque él dice que actualmente hay eso. No, lo que actualmente hay es un pueblo con una muy buena parte que se deja manipular por él. Y por lo que debemos de pugnar es porque todo ciudadano no se deje manipular por nadie. Así de fácil. Que lo que mueva a todos y cada uno de los ciudadanos no sean los shows mañaneros. Sí. Así de fácil, no sean los shows mañaneros. No sea lo que dicen los políticos, lo que dicen los diputados. No sea la propaganda que financian diputados a Claudia Sheinbaum o a cualquier otro. Que no sea eso lo que impulse al mexicano a la hora de estar frente a la urna electoral a emitir su voto. Sino que sea la realidad.
que percibe, la realidad que siente en sus hogares, que siente en sus casas, que siente en los suyos, la realidad que se ve en las calles. Porque entonces sí, secundaré las palabras de López Obrador de que hay un pueblo avispado, de que hay un pueblo avispado, de que hay un pueblo sabio. Así, de que hay un pueblo politizado. Gracias a todos por haberme acompañado aquí en este su programa. Pásenla chévere, amigos, que estén muy bien, que Dios me los bendiga. Y nos vemos, y muchas felicidades, y que tengan un estupendo año 2023. Nos vemos.